¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en este tutorial de CSS a fondo. Espero se encuentren perfectamente y con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Llegamos a la parte 19 y hoy vamos a aprender sobre el método de diseño web en cuadrícula, conocido también como Grid Layout o diseño en grilla. Este método o módulo de CSS es uno de los más recientes y fue incluido junto con Flexbox para facilitar la creación de páginas web adaptables o responsive. Hoy vamos a aprender todo lo necesario sobre este método de diseño en cuadrícula. Como siempre, con un poco de teoría y mucha práctica, así que los invito a que vean este video hasta el final. Entonces, pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Bien amigos, Grids es introducido a CSS con el objetivo principal de facilitar la maquetación o diseño base de páginas web. Con esto me refiero a que por medio de cuadrículas podemos planificar la posición exacta de cada una de las secciones que hará parte de nuestra página web. Antes de Flexbox y Grids, los desarrolladores debían flotar o posicionar de forma relativa o absoluta diferentes elementos de la página para lograr difícilmente modelos web como estos. Y el asunto se complicó cuando tocaba hacerlos completamente adaptables. Grids ahora entiende que cada una de las secciones de una página no son elementos independientes, por eso nos brinda la posibilidad de distribuir cada una de estas secciones o contenidos en filas o columnas completamente compaginadas. Aunque la maquetación general es el uso principal de las cuadrículas, no las podemos descartar al momento de diseñar secciones particulares dentro de una página, como serían por ejemplo los menús o galerías. Pero bueno, ahora sí, veamos cómo funcionan estas cuadrículas. Miren, nuevamente partimos de un contenedor, el cual dividimos por medio de líneas imaginarias, horizontales y verticales, que generan lo que comúnmente conocemos como cuadrícula, algo así como una típica hoja de cálculo, donde tenemos columnas y filas. Estas cuadrículas pueden ser compuestas por el número de columnas y filas que necesitemos según nuestro diseño. Finalmente, esta cuadrícula será la base que da lugar a los espacios donde podemos acomodar los contenidos o secciones de la página. Bien, entonces, ¿qué podemos deducir hasta el momento? Miren, básicamente que en este modelo intervienen los siguientes componentes fundamentales: un contenedor, las columnas, las filas, las áreas de contenido y los espacios entre filas y columnas, que los llamaremos canales, ¿vale? Y pues obviamente, como en todo módulo de CSS, contamos con diferentes propiedades y funciones exclusivas, las cuales como siempre aprenderemos a utilizar por medio de ejemplos prácticos. Así que pues de una vez pasemos a la práctica. Listo amigos, el objetivo de este ejercicio será crear un layout básico o maqueta de las secciones principales de una página web y este debe ser el resultado final. Bueno, los colores son simplemente para que cada sección sea identificable fácilmente. Obviamente, no es aconsejable saturar una página web con tantos colores. Puede que existan varios métodos para lograr un esquema como este, pero obviamente el que vamos a utilizar y a aprender será por medio de cuadrículas o grids. Como aún no hemos estudiado diseño responsive a profundidad, lo único que debemos tener en cuenta es que por lo menos se adapte a cualquier tamaño de ventana, ¿vale? Los invito en este momento a que intenten realizar esto en sus casas utilizando los conocimientos adquiridos hasta el momento. Realmente sacar tiempo para resolver estos ejercicios les ayudará a fortalecer sus conocimientos, así que ánimo. Bueno, cuando comenzamos con el diseño de una página, lo primero que debemos tener claro antes de comenzar a codificar será cada una de las partes o secciones principales que la componen. Por lo tanto, para nuestro ejercicio ya identificamos estas 8. Encabezado, un banner para colocar información importante, un menú con los accesos a las diferentes áreas del sitio, obviamente una sección donde se presentarán los contenidos, un espacio para enlaces relacionados con el contenido en pantalla, otro espacio para noticias y uno más para colocar los accesos o enlaces hacia redes sociales. Finalmente, el clásico pie de página, que no puede faltar en una página. Ahora, teniendo ya identificada cada una de estas secciones, el siguiente paso es posicionarlas o ubicarlas en su respectivo sitio según nuestra creatividad o imaginación.
Perfecto, ya con estos dos pasos realizados, ahora sí podemos trazar la cuadrícula que mejor se adapte al diseño. Podemos optar por crear nuestra propia cuadrícula adaptada al diseño que creamos. Por ejemplo, una basada en 4 columnas. Como lo vemos con las líneas de guía, pues se adapta perfectamente. O también podemos utilizar el estándar de 12 columnas, que es muy utilizado por muchos desarrolladores web y también en diferentes frameworks o librerías CSS como Bootstrap. Este estándar facilita mucho el posicionar elementos en proyectos web con diseños complejos, debido a que 12 es un número que tiene varios divisores. Por ejemplo, para nuestro sencillo esquema, fácilmente podemos hacer que el menú ocupe 3 columnas, dejando 9 para el contenido. Y de paso, también asignar para la sección de noticias, enlaces y redes 3 columnas para cada una. Como les dije amigos, podemos utilizar cualquiera de las formas. Luego, más adelante, particionar la cuadrícula será relativamente lo mismo. Por el momento, para el ejercicio vamos a irnos por la cuadrícula personalizada, la de 4 columnas. Tenemos el esquema ya montado. Ahora vamos a crear el HTML y los estilos iniciales. Ya tenemos un esqueleto básico de HTML asociado a su respectivo archivo de estilos. En el body, lo primero que vamos a colocar será un contenedor genérico, donde vamos a introducir todas las secciones de la página, algo parecido a lo que hicimos en Flexbox. Ahora sí, dentro del contenedor van cada uno de los elementos semánticos que componen una página, y el primero será el header. En este caso, seguimos con una sección que la identificaremos con la clase banner. Enseguida podemos colocar el aside, que será nuestro menú lateral. Ahora sí, el contenido principal, representado con la etiqueta main. Coloquemos también cada una de las secciones de enlaces, noticias y redes sociales, identificadas con su propia clase, enlaces, noticias y social, ¿vale? Por último, solo falta el pie de página, que será el elemento footer. Obviamente, en este momento vemos en el navegador algo completamente sin formato. Por lo tanto, vamos a ir al archivo de estilos para asignar unos iniciales. Como siempre, lo primero, los bloques para configuración de fuentes y dimensionamiento de cajas. Adicional, vamos a colocar este bloque de código para darle un formato a todas las secciones de la página y poderlas diferenciar con facilidad. Simplemente, como es de costumbre, bordes, rellenos y colores. En este punto ya tenemos algo más claro, pero como vimos en la vista preliminar, cada sección tendrá su propio color de fondo. Entonces, para esto tendremos que adicionar estos bloques de código. Y ahora sí, a lo que vinimos amigos, a aprender sobre grids. Lo primero que debemos tener claro es cuál va a ser el elemento contenedor de la cuadrícula. En nuestro caso es este div, que es el padre directo de todas las secciones de la página. Por eso lo marcamos con la clase contenedor. Vamos al archivo de estilos y adicionemos este bloque. Simplemente para indicar que ahora el elemento con clase contenedor pues será un contenedor de cuadrícula por medio de la propiedad displayGrid. Este es el primer paso siempre y aquí comienza todo. Pero bueno, no hay cambios y es porque si no indicamos nada más, el contenedor automáticamente se configura en una sola columna y sus hijos se ubican uno debajo de otro, prácticamente como estaban antes de todo. Viene el segundo paso y ahora sí es indicar el número de columnas y filas que tendrá nuestro esquema. Esto lo logramos utilizando las propiedades gridTemplateColumns para indicar pues columnas y gridTemplateRows para indicar filas. Como nuestro esquema consta de 4 columnas, podemos llamar a la propiedad gridTemplateColumns y asignarle 4 valores. Un valor por cada columna que necesitemos. Además, cada uno de esos valores representa el ancho de cada una de las columnas. Es por eso que en este momento ahora sí los elementos se redistribuyen para formar a partir de 4 columnas, cada una con un ancho fijo de 100 píxeles. En este momento ya tenemos las 4 columnas, pero al asignarles un ancho fijo, obviamente no vamos a tener una solución adaptable.
Por eso, esta propiedad permite asignar el ancho a estas columnas utilizando cualquier unidad de medida válida, como son, por ejemplo, los porcentajes. Esto soluciona el problema, como lo vemos al modificar el tamaño de la ventana. Pero muchos nos podemos liar o complicar con los porcentajes, sobre todo cuando necesitemos asignar anchos diferentes a cada columna. Es por eso que CSS introdujo la unidad fracción y para ver cómo funciona cambiemos los porcentajes por fracciones así. Con este cambio estamos indicando que debemos tener 4 columnas y el ancho disponible debe ser dividido en 4 partes iguales y a cada columna asignar una fracción o parte. Sin importar el tamaño de la ventana, el espacio siempre se distribuye entre las 4 columnas. Con esta solución es más fácil, por ejemplo, asignar más espacio a la columna 3, otorgándole más porciones de espacio que a las demás. Con este cambio, ahora el espacio disponible se divide en 6 partes, de las cuales 3 son para la tercera columna y para las demás solo una fracción. Por eso, la distribución ahora la vemos así en el navegador. Pero bueno, para nuestro caso vamos a asignarle una fracción a cada columna para verlas de la misma proporción. Amigos, algo importante antes de que se me olvide. Existe una función llamada repeat que nos permite repetir cierta cantidad de veces un patrón determinado. Muchos desarrolladores la utilizan para asignar las columnas en cuadrículas grandes. Miren, esto que tenemos acá lo podemos reemplazar por este llamado a la función repeat. Con esto estamos escribiendo exactamente 4 veces el patrón 1FR, o sea, lo mismo que teníamos antes. De esta forma es más sencillo crear una cuadrícula, por ejemplo, de 8 columnas, porque no tenemos que escribir directamente 8 veces el patrón 1FR. La función repeat se puede combinar de diferentes maneras para crear cuadrículas más complejas. Algunos ejemplos se muestran en pantalla en este momento. Si lo desean, pausen el video y analicen el resultado de cada una de esas expresiones. Y si tienen dudas, las pueden comentar. Bueno, utilicemos la función repeat, pero dejemos solo 4 columnas. ¿Listo? Y continuemos. Bien amigos, respecto a las filas, algo importante que debemos tener en cuenta es que estas se generan de forma implícita. Es decir, que no es necesario especificar la cantidad exacta de filas, porque estas se forman dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos en el contenedor y también de acuerdo a las columnas configuradas. En nuestro caso tenemos 8 elementos y 4 columnas, por eso se generaron 2 filas automáticamente. De todas maneras, si deseamos indicar explícitamente también las filas, podemos utilizar la propiedad gridTemplateRows. Y de igual forma, cada valor que coloquemos representa una fila y la altura que debe tomar. Aquí estamos ratificando 2 filas, pero ahora la primera de 100 píxeles de alto y la segunda de 200 píxeles de alto. Por eso se ven así en el navegador. Amigos, no es muy común utilizar esta propiedad gridTemplateRows, o por lo menos yo la he utilizado pocas veces, por no decir que ninguna. Es más común utilizar la propiedad gridAutoRows, con la cual podemos asignar una altura estándar a todas las filas de la cuadrícula, sin importar cuántas filas tengamos. Por ejemplo, si colocamos la propiedad gridAutoRows y le asignamos el valor 65 píxeles, las 2 columnas actuales tomarán una altura de 65 píxeles cada una. Pero ojo amigos, porque asignar alturas específicas a las filas puede generar desbordamiento de contenido. Por ejemplo, miren lo que sucede si adicionamos este contenido a la sección de redes sociales. Seleccionemos el texto para verlo mejor. Miren, como indicamos un alto específico de 65 píxeles, pues sin importar el contenido, las filas deben mantener esa altura. Amigos, seguramente para algunos casos nos interesa que las filas tengan un alto base y que crezcan si llegan a tener contenidos más amplios. Para este tipo de escenarios nos puede ser útil la función min-max, la cual recibe 2 parámetros que representan un rango con su valor mínimo y máximo. Miren, si asignamos la función min-max
Aquí estamos indicando que las filas deben tener una altura mínima de 65 píxeles y una máxima que sea automática de acuerdo a los contenidos que se tengan. Por eso vemos que la primera fila tiene sus 65 píxeles de alto, pero en la segunda fila, como tenemos contenidos, ahora sí se permite que la fila crezca en alto de acuerdo a esto. Bien, en este momento ya tenemos una cuadrícula adaptativa, pero todos sus elementos están muy juntos, no tenemos separación entre ellos. Comúnmente aplicaríamos márgenes para obtener ese espacio. Pero amigos, cuando trabajamos con cuadrículas tenemos una mejor opción y es por eso que llegó el turno de hablar de un último componente y son los canales o separación entre columnas y filas. Miren, si queremos que exista una separación uniforme entre filas, debemos llamar aquí en el contenedor a la propiedad GridRowGap y asignarle el valor que queremos de separación. En este caso, por ejemplo, 10 píxeles. Y si necesitamos separar también las columnas, entonces debemos utilizar la propiedad GridColumnGap y el valor correspondiente, por ejemplo, 8 píxeles. Otra opción, si queremos ser más profesionales y ahorrarnos una línea de código, sería utilizar la propiedad abreviada GridGap. Y primero le indicamos la separación de las filas y luego la de las columnas. Y listo, esto es exactamente lo mismo. Con esto, las columnas y filas se adaptan a cualquier tamaño de ventana, pero siempre mantienen la separación indicada. Bueno amigos, en este momento ya tenemos generada nuestra cuadrícula basada en 4 columnas. Por ahora dejemos los estilos así. Pero quitemos este contenido que le pusimos a la sección de redes sociales. Listo, así ya pues va a quedar mucho mejor y podemos continuar con la siguiente fase. Llegamos a la última etapa del proceso. Si se fijan, actualmente cada elemento dentro del contenedor ocupa un área de contenido dentro de la cuadrícula. Los elementos del contenedor que en el HTML van de arriba a abajo, dentro de la cuadrícula van ocupando un área, comenzando desde la izquierda hacia la derecha, por la fila superior hacia las inferiores. Este es el comportamiento por defecto. Ahora debemos hacer que los elementos se acomoden dentro de la cuadrícula de tal forma que, por ejemplo, el encabezado ocupe todas las columnas de la primera fila. Lo mismo el banner, pero en la segunda fila. O que el menú ocupe 2 áreas de la tercera y cuarta fila. Y así sucesivamente con las demás áreas. Esto se llama combinar áreas de contenido. Existen 2 formas de hacer esto. Utilizando las líneas base de la cuadrícula o utilizando áreas. A continuación voy a explicar ambos métodos, pero comenzaré utilizando líneas base. Para entender esto tenemos que recordar el esquema inicial que montamos. Las líneas base de las columnas son estas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 líneas base. Ahora estas serían las líneas base de las filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comencemos asignando la posición del encabezado. Miren, en cuanto a columnas, debe ocupar las áreas que van desde la línea 1 hasta la línea base 5. O sea, debemos hacer combinación desde la 1 a la 5. Respecto a las filas, solo vamos a necesitar el área bajo la línea base 1, por lo tanto no vamos a combinar. Teniendo en cuenta esto, vamos al archivo de estilos y vamos a aplicar este bloque de código. Observen, vamos a utilizar 2 nuevas propiedades, GridColumn, con la cual indicamos la columna o columnas que ocupará el elemento, y GridRow, que sirve para indicar la fila o filas que ocupará. Por lo tanto, acá estamos indicando que el elemento header debe ocupar en columnas las áreas que van desde la línea base 1 hasta la línea base 5. Como se pueden dar cuenta, el rango lo indicamos separando los 2 valores por medio del slash. Y respecto a las filas, no habrá combinación, por lo tanto ocupará solo el área bajo la línea 1. El banner es muy similar, porque ocupa en columnas las áreas desde la línea 1 hasta la 5,
pero en cuanto a las filas, ahora debe ocupar el área bajo la línea 2. Por eso colocamos este nuevo bloque de código. Súper fácil. Y miren cómo va tomando forma ahora sí nuestro esquema. Bien, continuemos. Analicemos ahora el menú. Este cambia un poco porque ya no hay combinación en columnas, por lo tanto solo ocupa el área 1. Pero en filas debemos combinar porque ocupa desde la línea 3 hasta la 5 para tomar estas dos áreas. Esto se traduce en el siguiente bloque de código. A la site le asignamos los espacios anteriormente descritos. En cuanto al contenido, en columnas desde la línea 2 hasta la 5 y en fila solo el área bajo la línea 3. Este sería su bloque correspondiente. En el navegador ya casi tenemos todo listo. Si se fijan, estos tres elementos o secciones en este momento, debido a la configuración que hemos aplicado a las demás áreas, ya que pues solo ocupan un espacio, tomaron la posición correcta dentro de la cuadrícula. Esto es una coincidencia, pero pues ya no sería necesario configurarlas. En el archivo de estilos, estos serían los tres bloques, así rápidamente. Y como vemos, pues no ocurrió nada en el navegador, porque ya estaban bien posicionados. Para terminar, solo falta el pie de página, muy parecido al encabezado y al banner. En columnas, desde la línea base 1 a la 5, pero en filas es el área bajo la línea 5. Y su bloque correspondiente sería este, el elemento footer de la columna 1 a la 5 y solo la fila 5. Como se pueden dar cuenta, este sería el layout final. Se ajusta al ancho de la ventana y si incluimos contenidos en cada sección, pues las áreas crecerán cuanto sea necesario, pero nunca se perderá la estructura de la cuadrícula. Perfecto amigos, logramos posicionar los elementos en la cuadrícula tal como queríamos basándonos en líneas base y con las propiedades Grid Column y Grid Row. Vamos a aprender cómo se logra lo mismo pero utilizando áreas. Entonces en este momento voy a deshacer todo esto que hicimos, pero voy a dejar los bloques vacíos porque los vamos a necesitar más adelante. Ya vamos a ver para qué. Entonces corremos esto. Listo, así ya queda bien. Nuevamente analicemos nuestro esquema. Recordemos claramente cada una de las secciones que componen la página y sus posiciones dentro de la cuadrícula. Lo primero que debemos hacer es colocar un alias a cada sección. Yo suelo utilizar alias pequeños de 3 o 4 letras, pero que cada sección tenga un alias único, ¿listo? Ahora debemos indicar en cada una de las áreas de la cuadrícula con qué sección está ocupada por medio de sus alias. Por ejemplo, todas las áreas de la primera fila están ocupadas con el encabezado. Todas las de la segunda con el banner. Acá iría el menú, acá iría el contenido, enlaces, noticias y redes y pie de página. Cuando utilizamos áreas para posicionar los elementos, debemos tener en cuenta que todas las áreas de la cuadrícula deben estar llenas con algo. Pero si en nuestro esquema un área no tiene un elemento asignado, debemos colocar un punto. Y algo importante, los elementos solo pueden ocupar áreas formando rectángulos o cuadrados. No pueden existir elementos que ocupen áreas así o así, y tampoco áreas separadas. Mucho cuidado con estas reglas, amigos. Bueno, perfecto. Ya tenemos nuestra distribución de áreas. Ahora debemos pasar esto a los estilos de la página. Y lo debemos hacer primero utilizando la propiedad Grid Template Áreas acá en el contenedor. Para entender mejor, estos valores que colocamos acá los podemos reorganizar de esta forma. Verán cómo toma sentido todo. Es exactamente la misma distribución que hicimos en el esquema anteriormente. Lo único que debemos tener en cuenta es colocar cada fila entre comillas y respetando las dimensiones en columnas que colocamos acá. Pero bueno, no pasó absolutamente nada y no es un error, amigos, porque ahora debemos asignar estos alias a cada elemento. Por eso dejé los bloques de código acá. Para esto vamos a utilizar una nueva propiedad, se llama Grid Area y se utiliza de la siguiente forma.
Al elemento header o encabezado le colocamos el alias ENC. Entonces le asignamos la propiedad gridArea igual a ENC. Luego el banner tiene el alias ban. Observen cómo se va posicionando cada uno de los elementos a medida que le vamos colocando los alias. Seguimos con el aside. Recuerden que le colocamos el alias main. El elemento main o contenidos le colocamos el alias con. La sección de enlaces, alias ENL. La sección de noticias, alias not. A la sección de redes sociales le colocamos el alias SOC. Y por último, el footer o pie de página le asignamos el área o alias pie. Y no es más, amigos, ya tenemos nuevamente nuestro esquema terminado, pero utilizando áreas. Muchos prefieren este método para no complicarse con las líneas base, que a veces puede ser más confuso, pero no importa, cualquiera de los dos métodos que utilicemos es completamente válido. En este punto ya podemos empezar a incluir los contenidos a nuestra página. Veremos cómo va tomando más forma, pero siempre manteniendo la misma distribución de áreas. Seguramente vamos a necesitar utilizar float, posicionamiento clásico, flexbox y hasta de pronto también crear otras cuadrículas internamente para distribuir los contenidos al interior de nuestro esquema. Todo esto es válido, amigos. Que les quede claro, porque utilicemos cuadrícula para el layout no quiere decir que todo al interior tenga que ser cuadrículas. Podemos utilizar cualquiera de los métodos o módulos CSS que hemos visto a lo largo de este tutorial. Así que a practicar, amigos, porque hoy aprendimos muchas cosas. No se pierdan los próximos videos porque entramos en la recta final. Veremos cómo crear páginas completamente adaptativas o responsive. Estarán súper interesantes. Hemos llegado al final de un video más, espero les haya gustado mucho y aprendido bastante. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com. Pasen un momento por la descripción del video, encontrarán información y enlaces importantes. Si tienen dudas, dejarlas en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta la próxima, amigos. Chao.